Hay épocas en que la poesía se espanta de las almas benditas y de los espíritus sin mácula que cuentan estrellas ante la sombra del río. Hay épocas en que la poesía pierde la buena medida, el buen tono, la buena contemplación, el buen amor, el buen humor, la buena razón y el buen apetito con que los cuerpos abren las puertas del destino. Hay épocas en que la poesía llora en la noche con lágrimas de niño y dice adiós a la belleza sin estrépito y corre hacia el infierno con botas de gigante para sus pies deshechos. Hay épocas en que la poesía no duerme entre las sábanas almidonadas de la cultura. Debe buscársela sonámbula y a los tumbos, casi ciega, entre tiros y gritos y pájaros de mal agüero en noticias policiales. Hay épocas en que la poesía solo conoce las prácticas subversivas y los métodos piqueteros. La cosa es tomar por asalto el palacio de verano y el de invierno, o cortar las rutas, o cubrir de humo negro el cielo, o morir de pobre en la soledad del silencio, como los elefantes mueren en los bordes de la selva. Entonces la poesía anda sin brújula, a saltos de mata, de un lado a otro, del mar a la meseta, mientras el otoño nos envuelve con su luz dorada y solo cambia que uno está más viejo. Hay épocas en que la poesía se plantea una última cuestión. Cuando lleguen los poetas del mañana, los que anunciarán la alegría, tendremos algo más para recibirlos que tumbas de inocentes sin justicia y la moneda de la vida jugada a cara o cruz. Otra vez con ustedes. Soy Vicente Cito Lema, estamos con Roberto Perdía en este patio de la fábrica recuperada INPA. Programas que integra esta serie que estamos organizando, que llamamos clases públicas, diálogos públicos, debate entre compañeros, y que en esta oportunidad, tal como lo demanda la propia historia de Roberto Perdía, abordaremos la década del 60, la del 70, y de allí corriendo a estos días. Y por supuesto, este programa Épocas se desarrolla con la fantástica colaboración de los compañeros de Barricada TV. Roberto Perdía, conocido por todos por su militancia revolucionaria, es abogado, trabaja mucho en el campo de la historia y en lo que podemos llamar los movimientos sociales, las luchas sociales. Protagonista profundo de la década del 60 y del 70 y sigue militando y es parte de nuestra Universidad de los Trabajadores. Roberto, bienvenido a Épocas y directo a la pregunta. ¿Qué queda hoy de los sueños de nuestra generación? Lo primero, el agradecimiento por esta invitación. Y los sueños, bueno, sueños son, como decía el poeta, pero creo que de aquellos sueños, yo siempre digo lo mismo,
¿Qué queda de aquella generación? Queda una energía. Nosotros, por cierto, al precio de un gigantesco sacrificio, o no obstante ello, no alcanzamos aquellos objetivos. Y en el camino quedó un tendal de compañeros desaparecidos, muertos, compañeros que perdieron la libertad, con sus familias destruidas, etc. Todo eso fue, la pregunta sería esta, ¿todo eso fue algo inútil, algo sin sentido? Yo creo que no. La historia es una especie de cadena donde se van eslabonando los distintos sucesos históricos. Nosotros en esa cadena pusimos un eslabón, el eslabón que se correspondía a esa época, a ese momento. Y ese escalón creo que fue, yo lo llamo como una especie de adelanto de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Hace unos años me acuerdo que Ernesto Sábato solía decir que la humanidad está perdida, porque los avances científico-técnicos han destruido a la humanidad. Yo lo que decía es que me parece que Sábato confunde lo que es su vida personal con lo que es la historia de los pueblos y de la humanidad. En su vida personal, en la vida personal de todos nosotros, hay una natural degradación por el paso del tiempo. Yo creo que los pueblos avanzan hacia una humanidad distinta y superior. Estoy absolutamente convencido de eso. Creo que esa es la idea del hombre nuevo, que alentó nuestras luchas, del hombre nuevo que soñara el Che, etc. Justamente eso, una humanidad distinta. Pues bien, lo que hicimos nosotros fue el sueño de una humanidad distinta. Y ese sueño le pusimos eso que decía, una pequeña vuelta de rosca, un eslabón le pusimos a ese sueño. Entonces, si me preguntan por hoy, no, de ese sueño como realidad no queda nada, pero queda sí, si el sueño fue real, queda una gigantesca energía en la sociedad que alimenta las luchas que le siguieron y las que le seguirán, como la alimentan todas las luchas de los millones y millones de combatientes, de luchadores populares que a lo largo de los siglos le dieron forma a la humanidad. Sin esa lucha, obviamente que la humanidad sería una locura, una pelea de todos contra todos, es decir, un sinsentido. Creo que esas personas, con su sacrificio, le dieron sentido a la historia de la humanidad. Pues bien, nuestra lucha se inscribe en ese camino y la energía que produjimos es la que todavía está pendiente en las sociedades y alimenta la lucha actual. Uno lo ve hasta en las coyunturas, con algunos nombres que se adoptan, recuerdos, memorias, etc. Y lo ve sobre todo en el sentido de lo que falta siempre hacer, de aquello que no está y que de alguna forma alimentaba nuestros sueños y sigue alimentando los sueños de estas y otras generaciones. Se vienen un montón de preguntas corriendo por la cabeza. Una de ellas está con lo que habíamos conversado antes de empezar a grabar el programa, que tiene que ver con esa vieja disputa histórica de civilización y barbarie. Se podría decir que estos deseos, estos sueños, estas voluntades, estos cuerpos que quisieron organizar, sacar a luz la revolución, pero profunda, para cambiar el mundo, ¿están en choque con la barbarie o es la barbarie la forma, hasta yo diría, acusador y despectiva de los que, más allá a veces del discurso, ven en los cambios profundos, populares, una manera que pone en peligro finalmente la cultura del poder? No sé si he sido claro en la pregunta. No, yo recuerdo sobre eso una anécdota. Hace unos años atrás, en una reunión con compañeros del PC, del Partido Comunista, no sé, un compañero del PC plantea, bueno, nuestra consigna es socialismo o barbarie. Entonces nos miramos entre nosotros y digo, bueno, nosotros en ese caso representamos a la barbarie. Es decir, ¿qué quiero significar con esto? Yo creo que el objetivo sí es alcanzar una civilización que nos contenga a todos, un universalismo que nos contenga a todos. Pero ese universalismo
se construye desde la fuerza de la barbarie, desde la fuerza de los que están afuera, desde la fuerza de los que no están integrando el podio, en definitiva, de lo que deciden qué es una cosa o la otra, dónde está la verdad. En esa barbarie también alguna vez se simbolizó en esa famosa y terrible consigna: alpargatas sí, libros no. Sí, exacto. ¿Y cómo vemos eso? Por eso yo creo que recuerdo a Sebrelli, Juan José Sebrelli, un escritor muy conocido, un sociólogo, que me acuerdo que hace un tiempo atrás leía unos trabajos de él, donde él decía que en nombre de la civilización universal había que invadir aquellos pueblos bárbaros hoy en día que tenían costumbre y que atentaban contra la humanidad. Es decir, yo no niego, más aún, reafirmo la universalidad y la necesidad de construirlo, pero se construye desde aquello que está afuera, desde aquello a lo que le falta todo. Entonces creo que esa es en definitiva la forma de avanzar, desde aquello que no tiene hacia lo que, para que pueda adquirir derechos que le corresponden. Creo que en ese sentido, aquella consigna dolorosa que recién reflejaba, el libro sí, alpargatas no, ¿qué es lo que nos está diciendo? No es la negación del libro como tal, es la negación de la cultura para pocos, es la negación de una cultura elitista, es la negación de una cultura que lo que hace es manifestar su superioridad sobre el resto, y eso no sirve. Es decir, lo que nosotros necesitamos es una cultura que abarque a todos, que parta primero de aquellos que están sometidos para que de alguna manera desde allí se traslade al conjunto de la sociedad. Cuando se le cantaba aquello de libros no, alpargatas sí, era la reivindicación de los que andaban en la alpargata, de los peones, de los pobres, de los humildes, la reivindicación frente a los cultos, frente a los ilustrados, frente a los libros. Ese era el sentido profundo de aquella frase que tomada literalmente parece brutal, ¿no es cierto? Y nos manda a un dilema, cuando creo que compartimos una mirada dialéctica de la historia de la humanidad. ¿Te animás a sospechar positivamente que de ese antagonismo impuesto, creo yo, por el poder y a veces por la desesperación de los desposeídos, entre lo que podemos llamar la cultura legitimada y la vida oscurecida por el poder, esa alpargata sin luz y ese libro también sin luz finalmente, porque no es luz para el conjunto humano? ¿Se puede todavía en esta época sospechar una superación del dilema y que haya una cultura, un desafío a nuestra Latinoamérica donde las alpargatas y los libros vayan armoniosamente de la mano? Y si no son alpargatas, que sean zapatillas. Sí, o yo zapatos. me acuerdo una frase de una compañera años atrás, en los años de lucha, y me acuerdo de dos cosas. Esta es la que decía la compañera y una imagen que me quedó en la retina. Esta compañera decía: la revolución es cuando los compañeros marchen hacia la Plaza de Mayo al compás del chamamé. Y la otra es que yo me acuerdo cuando éramos jóvenes en los 60 y a veces me encontraba con Carlos Mujica y en la Villa Comunicaciones, en la capillita que él tenía, o jugábamos al fútbol, allí al fondo, a un par de centenares de metros, veíamos pasar los coches por la Figueroa Alcorta, Libertador, no sé exactamente ahí, pasando la vía. Y uno veía y sentía el ruido que llegaba de aquellos coches que pasaban. Y ahí estaban esas dos culturas. Entonces la síntesis no viene por amalgamar esas dos culturas. La síntesis viene, yo creo, ¿no es cierto?, que la síntesis viene en profundidad cuando realmente las culturas inferiores puedan transformarse en culturas dominantes, en culturas más que dominantes, en las culturas que ellas lleven el signo de la superación de esa contradicción. Yo no creo en la superación de esto por la buena voluntad, por la lucidez, por la clarividencia de las culturas superiores.
creo profundamente en esa síntesis, a partir de lo que se llaman las culturas inferiores, logren imponer su criterio. Yo creo que cuando lo logren imponer, y ese criterio que de alguna forma está sustentado en las mayorías populares, esa va a ser la base de la síntesis futura. ¿Vos te animarías a decir que ese pensamiento fue compartido mayoritariamente por la juventud en un momento de nuestra historia? Yo creo que sí, en la década de los 60 y los 70, sí. No solo que fue compartido por aquella generación, sino que se extendió a una parte importante del conjunto de la sociedad, de una sociedad cuyos sectores medios estaban acostumbrados a mirar hacia arriba y hacia afuera como una forma de vivir su vida. Y yo creo que en aquel momento empezaron a mirarla desde otra óptica, hacia adentro y hacia abajo, es decir, creyendo que en el adentro y en el abajo íbamos a encontrar los valores universales. Y yo creo que eso sí fue patrimonio de una, me animaría a decir, mayoría significativa del pueblo en aquellos momentos. ¿Y te animarías a sostener también que ese fue un pensamiento latinoamericano de aquellos años? ¿O lo ves más como ligado al proceso histórico político de la Argentina? Yo creo que fue un pensamiento de sectores importantes de América Latina, de los cuales en ese momento Argentina posiblemente, por lo menos en el marco de Sudamérica, sacando el modelo y lo que pasaba en Cuba, pero sí en Sudamérica estaba a la cabeza. Del mismo modo que en las décadas más recientes, yo creo que el proceso chavista, que allá en los 90 y en los inicios del 2000 encabezara el comandante Hugo Chávez, se puso a la cabeza de lo que eran las demandas de esas mismas sueños y esperanzas que teníamos nosotros para estos momentos, más allá de la suerte definitiva que tenga. Entonces, hablaremos también de esto, pero en el próximo bloque. ¿Cómo no? En nuestra fábrica IMPA, esa fábrica recuperada por los trabajadores, que es de todos nosotros, en esta universidad de los trabajadores, participando en el programa con los compañeros de Barricada TV y entrevistando a Roberto Perdía, parte de la historia argentina. Les guste o no les guste a algunos, e incluso les guste o no le guste al propio Roberto. Una pregunta: es notorio que en el movimiento revolucionario de la década del 60 y del 70 participaron numerosos intelectuales. Hablábamos del grito de una década anterior entre civilización y barbarie, pero lo cierto es, entre comillas, que entre los bárbaros, junto a lo que es la sustancia de nuestro pueblo, como motor de vida, de trabajo, de cambio, también participaron numerosos intelectuales que en el concepto de Gramsci eran intelectuales orgánicos de los movimientos revolucionarios. No podemos dejar de nombrar a amigos que hemos tenido en común: Rodolfo Walsh, Paco Urondo, Miguel Ángel Bustos y otros compañeros que han podido sobrevivir a la barbarie, como el mismo Juan Gelman o Alberto Spumber, por dar algunos ejemplos. Y ahí están también Haroldo Conti, es decir, no quiero seguir nombrándolos porque además me trae mucha tristeza. Pero lo cierto y concreto es que no se puede negar que buena parte de los intelectuales, de los artistas argentinos de aquellas generaciones participaron activamente, no a la manera de escribir para la revolución o de echar loas a los revolucionarios, sino desde adentro, desde el propio foco, ese foco que incendiaba nuestras vidas. ¿Qué reflexión te merece entonces, insistiendo, sintetizando, este hecho no tan frecuente de artistas, de intelectuales, poniendo literalmente el cuerpo y el alma en el fuego
del gigante sueño de cambiar el mundo? Sí, yo creo que hay millones de artistas intelectuales del pueblo que no se los ve, que nadie los ha visto, que son anónimos desde el punto de vista colectivo y que han hecho creaciones y tienen reflexiones y demás que son realmente impresionantes. Por contar una de ellas, cuando estábamos en un momento dado filmando una película con un grupo de cine que se llamó Achero No Más, en la cuña boscosa santafesina, a un compañero, Jacinto Monzón, me acuerdo el nombre, hace un relato. Dice, nosotros somos como esas piedras de afilar, dice, la de afilar el hacha, unas piedras cuadrangulares de 20 centímetros por 7 u 8. Dice, y empezamos a afilar el hacha en la piedra, dice, y no pasa nada, esto no se va a gastar nunca, decimos, hasta que un día llueve. Está la piedra puesta entre el agua y el barro, vamos caminando, la pisamos y la piedra se quiebra. Se había gastado, así en nuestra vida, de repente se gasta. Es decir, un pensamiento digno de un filósofo, de un artista, ¿no es cierto? Este es el pensamiento que está encarnado en millones de cuerpos, de hombres del pueblo que nunca han llegado a la luz del conocimiento. ¿Qué pasa? Yo creo que los casos que vos citabas recién son los casos de aquellos artistas que pusieron su vida y su conocimiento para darle luz a esos millones, ¿no es cierto?, que no tenían forma de expresarse. Entonces su mérito es doblemente valioso. Es valioso en el sentido de que tuvieron la capacidad de tener esa sensibilidad especial para poder percibir los fenómenos y sintetizarlos en una frase, en un dibujo, en una película, en lo que sea. Y en segundo lugar, tuvieron la gigantesca capacidad de ponerlo al servicio de aquellos millones que nunca lo pudieron hacer. Entonces creo que ese es el valor que tiene y creo que las fuerzas de los movimientos políticos y sociales de fuerte arraigo, como yo creo que lo tuvimos en los 60 y en los 70, necesitan de esa mancomunión para hacerse realidad. A eso me refería hoy, es justamente esa fuerza desde abajo que empuja de alguna manera los que tuvieron la posibilidad de adquirir conocimientos, los pueden transformar y potenciar a su vez y ponerlo al servicio de los millones. De los millones que de otra manera son alimentados por códigos, por mecanismos de comunicación y demás, que sirven, se alimentan y benefician a sectores medios o sectores altos. Entonces, cuando ocurren estas cosas en la historia y cuando estamos frente a fenómenos realmente importantes y que van a dejar su estela por largo tiempo en la humanidad o en el círculo en el cual pudieron desarrollarse. Creo que la memoria de esos compañeros, dignísimos compañeros, muchos de los cuales dieron su vida en aquellos años de lucha, ¿no es cierto?, significa exactamente eso, la posibilidad de que ellos pudieran expresar el pensamiento, las ideas, la voluntad y las esperanzas de millones, de los modos que correspondía a sus conocimientos del arte a nivel de lo que fuera, de la pintura, de la escritura, del cine, de la poesía, de lo que se diera. Roberto, también es cierto, metámonos adentro, más todavía, que la historia hace público como una especie ya como de conflicto general que se da muchas veces entre los artistas, los intelectuales y aquellos movimientos revolucionarios que los contienen. No podemos olvidar, por ejemplo, para irnos del país, el caso de Mayakovsky, ¿verdad? Un artista de la revolución y no se puede negar los conflictos que en un momento dado tuvo con el movimiento comunista, socialista de aquellos años en Rusia. También es cierto con artistas surrealistas, Artaud, Breton, por ponerlo también allí, Desnos, Eluard, que en este caso militando o en el anarquismo o en el socialismo o el comunismo en Francia, también tuvieron problemas políticos con las organizaciones o los partidos en los que ellos como artistas querían trabajar, militar. El Partido
comunista que ha tenido, diríamos, como una política cultural bastante definida, y en la historia de nuestro país muchos artistas han sido parte activa del movimiento comunista, también históricamente han tenido conflictos. Y como era de imaginarse, esto también ha ocurrido en el peronismo en todas sus expresiones, en el peronismo en general y en el peronismo revolucionario. Me interesa ahora, por más que hablemos también de ese background histórico, el hecho concreto en el peronismo revolucionario. No podemos negar que también los artistas, los pensadores, militantes, planteaban cuestiones, debates. Pasado un tiempo, Roberto, ¿cómo lo ves eso? ¿Como un déficit, ese conflicto que se suscita, como un déficit de las organizaciones políticas frente a estos integrantes que tienen como una cierta particularidad? No podemos negarlo, por el narcisismo, por una carga de subjetividad propia que tiene todo artista. ¿Cómo ha sido esta historia? Digamos, el conflicto entre artistas, intelectuales y movimientos políticos. Es bueno que lo toquemos. Sí, es complejo, es complejo, y yo creo que, ¿qué pasa? Todos son y somos instrumentos de alguna manera del avance de eso, de los humildes, del pueblo trabajador, etcétera, hacia desarrollar sus destinos históricos. Todos somos instrumentos, los artistas, las organizaciones revolucionarias, los partidos políticos populares revolucionarios, etcétera. Entonces, en ese camino de ser instrumentos, hay momentos en los cuales es posible que el error provenga de organizaciones revolucionarias o del mismo artista. Yo no me animo a decir que el artista, por su narcisismo, lo que fuere, estaba equivocado y entonces debía someterse a lo que la organización o el partido revolucionario le decía. Porque si le damos el carácter de instrumentos a ambos, entonces esa instrumentalidad hace que, ¿no es cierto?, estén en una paridad de condiciones. Claro, a lo largo del tiempo, después, posiblemente en las coyunturas esto no tenga respuesta, porque es tan valioso por ahí la opinión del artista como la opinión de la organización o partido revolucionario. Con el paso del tiempo se podrá determinar entonces quién tenía razón, cuál era lo más valioso. Creo que seguramente ambos habrán aportado, pero el paso del tiempo dirá quién estaba más cerca de alcanzar aquellos objetivos históricos, y ahí se dirimirá este problema. Posiblemente nunca encontremos una respuesta exacta en las coyunturas, porque las coyunturas están infectadas de alguna manera por las cuestiones de poder, por los liderazgos, por los narcisismos, por un montón de cosas. Entonces en las coyunturas, ¿por qué no se puede responder esto? Que el tiempo sí lo responde, y el tiempo posiblemente le dé a cada cual su lugar, y en el lugar que le corresponde reivindicará aspectos de aquellas organizaciones, reivindicará aspectos de aquellos partidos y reivindicará aspectos de aquellos intelectuales. Yo no me animo a decir, como suele decirse, que el intelectual debe estar sometido a la orientación del partido. Yo creo que no es así, porque eso es colocar al partido como lo máximo, como lo superior, ¿no es cierto?, de una corriente histórica. Y eso yo creo que no se ha probado que sea así. Yo creo que lo históricamente válido es el desarrollo de aquellos intereses hacia su destino de realización. Y eso el tiempo nos dice quién estuvo más cerca o más alejado de ese objetivo. Los montoneros, que vos simbolizás y mucho en la historia y en el hoy, nadie puede negar esa identidad, la tenés grabada en el cuerpo, fuerte, en tu pensamiento también. ¿Cómo podrías sintetizar las propuestas culturales que tenía el movimiento revolucionario peronista, los montoneros y otros grupos que abrevaban y contribuyeron en relación a la cultura? Por ejemplo, hay una cosa bien concreta, tuvieron la dirección de las universidades o una muy fuerte participación en ellas en aquella época, los compañeros que estaban integrados en el movimiento
peronista, revolucionario. ¿Qué síntesis podrías hacer en relación no solo a la cultura, digamos, al del mundo universitario, sino a la cultura en general? Porque si se quería cambiar el mundo, no podemos negar que también cambiar la cultura, el arte, es parte de cambiar ese mundo, la educación, con riesgo de la síntesis. ¿Cuáles serían los momentos fundamentales de ese pensamiento? Bueno, en el tema educativo, en el tema universitario, sí hubo una posición muy clara que la sostuvimos, que tenía como dos etapas, dos momentos. Siempre el objetivo era el mismo, de alguna manera llevar a las grandes masas a niveles superiores de conciencia y de dominio de la situación. En la universidad, ¿de qué modo se reflejaba eso? Una primera etapa que era abrir las universidades al riesgo de que implosionen. Más que al riesgo, al deseo que implosionen, dicho casi explícitamente. Esto yo personalmente lo conversé con algunos de los rectores de aquella época y lo sostuvimos. Fue muy clarito en la UBA, donde Recuerdo a Puigros, ese con Puigros, con quien yo trabajé también, fui exactamente, docente en la época que él fue. Con don Rodolfo lo hemos charlado esto, que era llenar la universidad de compañeros de otros sectores sociales. ¿Para qué? Sabíamos que esa universidad no lo aguantaba. No lo aguantaba ni por el cuerpo docente, ni por los edificios, ni por nada. Pero digamos que implosione. Esa era la primera etapa. La segunda etapa, esa etapa la conseguimos. De hecho, la Universidad de Buenos Aires implosionó físicamente. No tenía lugar para exámenes, para los alumnos, para nada había lugar. Y ese era un objetivo deseado, ¿no? Eso no fue casualidad, digamos. Había una segunda etapa, que era reordenar eso. Y el reordenamiento que queríamos hacer lo imaginábamos en el marco de lo que había sido la vieja constitución peronista, es decir, que sería la descentralización y la organización de las universidades en función de los intereses regionales. Esa fue la idea de fondo. A esa segunda etapa nunca pudimos llegar. Algo con el tiempo se ha ido haciendo con algunas universidades del Gran Buenos Aires y demás, ¿no es cierto? Pero la idea nuestra es que las universidades estuvieran instaladas en los círculos culturales y productivos de cada sitio del país y que sirvieran a ese lugar elevando el conocimiento necesario para esos fines. Eso desde el punto de vista educativo. Del punto de vista cultural general, nuestra idea era tratar de alguna manera, de colocar nuestras ideas en debate con la sociedad. Para eso siempre la preocupación mayor era de qué modo tener un mecanismo de difusión masiva para que el debate pudiera llegar a círculos amplios de la sociedad. Eso significó fundamentalmente en el caso de Montoneros la experiencia de diarios masivos o de diarios y revistas. Noticias, Hubo dos experiencias muy claras, el diario Noticias, que circuló para aquella época 120.000 ejemplares, llegó a tirar, un diario, que es una tira respetable en aquellos momentos. Y lo mismo pasó con la revista El Descamisado. Es decir, la idea que las opiniones no quedaran guardadas para pequeños círculos, no se debatieran en pequeños círculos, sino que fueran compartidas en el debate por millones de personas, que llegara hasta allí el debate. Esa fue la voluntad. Creo que eso sirvió, creo que eso funcionó de alguna manera, bueno, con el paso del tiempo. De un tiempo no largo, de meses casi, lo fueron cerrando y limpiando, liquidando, ¿no es cierto?, por el nivel de la represión, antes del golpe del 76 inclusive, después del golpe ni hablemos. Pero esas fueron las razones y creo que la respuesta desde un sistema de poder donde fuimos perdiendo influencia fue clara, fue rotunda y nos fueron poniendo fuera de juego, ¿no? Seguiremos hablando de estos temas, pero una pequeña rectificación sobre lo que dije. El entrañable Rodolfo Puigros no era rector de la Universidad de Buenos Aires, sino, si no me equivoco, ya que dije que trabajé con él y era cierto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras. No. Fue rector de la Universidad de Buenos Aires, Viamonte 444. Yo ahí me reunía con él. Villanueva también. Villanueva fue posteriormente. Fue primero. Fue rector primero Rodolfo Puigros, después fue Ernesto Laguzzi, que renuncia cuando le matan al hijo, un bebito, lo mata una bomba que le pone el operreguismo, y después cuando renuncia a Laguzzi va Ernesto Villanueva. Ese es el bueno. Esa es la tenés secuencia. Mejor memoria histórica que yo. Volvemos para terminar este encuentro.
parte de nuestra propuesta convocar a la poesía. Hace un tiempo escribí un poema en memoria de Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, dos militantes revolucionarios de un tiempo más cercano, con los mismos sueños que tuvo nuestra generación. En la memoria de ellos, Preludios del Amanecer. La noche se presenta pálida y agónica, como un testigo de la eternidad. Tengo preguntas en la noche. La luna quiere saber de la mar, su estruendo la espanta. Enjambres de flores alucinadas increpan la desolación de la tierra, se marchitan. Los niños escuchan las respuestas de las vírgenes de la piedad. El hambre no tiene respuesta. 1000 preguntas flotan en la noche. En el cielo del perpetuo socorro se alza una cascada de nubes rojas. Sé que la agonía de la noche es el comienzo de todas las agonías. Veo venir los soplos siempre agrios del dolor que se llama soledad. Sé que la eternidad de la noche es un espejo de la fugacidad del día. Escucho los pasos de la resignación. Son de un cuerpo, pero no son míos. La voz de mi madre llega con la liviandad de un susurro. El viento del sur mueve las cañas de bambú y ella aleja la palidez de la noche. Te conozco, hijo, nunca te resignarás. Ya de niño preguntabas todo. ¿Por qué la muerte de esos cuerpos, madre, sangrando como ríos por la calle? ¿Por qué la muerte de esas almas, madre, ya secas como piedras, arrastradas como sacos de basura en la estación de tren de Avellaneda? ¿Ellos qué deseaban, hijo? Uno se agitaba por el reino de la belleza. El otro pretendía la justicia del cielo aquí, en la tierra. Ya tienes las respuestas sobre sus muertes, hijo. Siempre será así, madre. Los cuerpos devorados en su vida, las almas perdidas en su muerte, los cielos de diciembre como espejos de sangre. Siempre será así, madre. Tienes la respuesta en tu propia boca, hijo. No lo olvides. El que calla, otorga. La noche avanza sobre el día, pálida y agónica. La única eternidad que se escucha es el silencio. De nuestros muertos es la quietud de la muerte. De los vivos es la desesperación de la vida. Hay una raíz histórica que no puede dejarse de lado, que se habla continuamente, pero a veces no se potencia como debería ser, esta historia común de los pueblos latinoamericanos. Yo cada vez estoy más convencido de que no veo para nuestro país un destino por fuera de esa unidad latinoamericana. Y por supuesto, ni soy original, ni soy, diríamos, uno de los pocos, porque creo que cada vez esa idea crece,
pero también después cuando se organiza políticamente, económicamente, culturalmente, pareciera que, como el buen decir popular, a las palabras se las lleva el tiempo, porque vemos que van pasando cosas, van pasando años, ese gran ímpetu que tal vez con la presencia de Evo Morales, pero también fuertemente de Chávez, para no hablar de nuestro país, sino de los países que nos rodean, digamos, tuvo como un auge y uno siente que se está dando, o por lo menos en mi percepción, algo de decaimiento de ese gigantesco ímpetu que en un momento vimos. Vos tuviste una historia donde los organismos de masas, esas ambiciones revolucionarias, también fueron vistas como un preludio de esa gran unidad latinoamericana. ¿Cuándo fue más honesta y más firme esa unidad, ese espíritu? En la década de los 60 y del 70, combatiendo a las dictaduras, organizándose los movimientos revolucionarios, o en estos últimos años bajo el paraguas de las libertades públicas, de los gobiernos constitucionales y de las dictaduras militares llamadas, al menos por un tiempo, y esperemos que sea bien largo, a silencio. ¿Cómo podemos comparar los dos momentos? Sí, yo creo que, hay una especie de avance de la conciencia regional. Creo que hasta hace algunos años atrás nos imaginamos que cada uno de nuestros países tenía posibilidades de desarrollarse en plenitud y demás como único. En los últimos 4, 5, 6 décadas empieza a desplegarse una idea más crítica respecto a eso y empieza a desplegarse un pensamiento más latinoamericanista. Es decir, Manuel Ugarte, Abelardo Ramos, es decir, empiezan a sentar bases de otro tipo de nuestro país, ¿no? Empiezan a sentar bases de otro modo de pensar, que yo creo que no es secundario todo eso. Eso lentamente se ha ido incorporando a lo que es nuestra conciencia colectiva. Entonces, en los 60, los 70 tuvo un modo de expresarse. Ahora tuvo otro, con hegemonías diferentes, ya lo señalaba al principio, en un lado más nosotros, el argentino, en los 60, 70, en los años más recientes fue Chávez, desde Venezuela, pero creo que el objetivo fue más o menos común. Yo comparto el tema de que eso ha entrado en una especie de estancamiento, de amesetamiento, etc. Creo que es exacto el momento para que nos pongamos a pensar entonces en cómo retomamos aquel envión histórico y construimos una realidad regional. Yo creo que desde ese punto de vista tenemos que ir más lejos todavía en el tiempo, más atrás en el tiempo, y recordar que nuestros pueblos tuvieron una primera independencia. Esa primera independencia en las primeras décadas del siglo XIX fracasaron al poco de andar con el Congreso Anfictiónico de Panamá y con objetivos no alcanzados. Y a partir de allí se constituyen estos países que hoy conocemos: Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, etc. Y creo que tenemos que retomar. Y la otra cosa que no es gratuita, con esa mirada hacia adentro de cada uno de nuestros países, además se dieron sus constituciones, que son las que todavía nos rigen en términos generales en toda América del Sur. Ahora, para hacer eso, los triunfadores de la primera independencia fueron sacados del camino, Artigas, San Martín, Bolívar, etc. Y ocuparon su lugar las burguesías comerciales que estaban ligadas al poder de Inglaterra fundamentalmente, que dieron aquellas constituciones y traicionaron en definitiva los intereses, no traicionaron, liquidaron a los que fueron los protagonistas de aquella conquista de la primera independencia, los pueblos primitivos, los criollos pobres y los negros, ¿no es cierto?, que los borraron del mapa, hicieron estos países a su gusto y paladar. Eso es lo que está en crisis. Y esa crisis empieza a manifestarse con cierta fuerza en las últimas décadas.
Y creo que no, la responsabilidad de nuestros pueblos es mirar hacia atrás y recuperar aquellas ideas de la primera independencia, tratar de plantearlas como necesidad del futuro, compartir entre nosotros, entre las organizaciones de la región, una construcción común. No olvidemos una cosa, cuando se dieron aquellos gritos de independencia en 1810, 1811, sin internet, sin televisión, sin celulares, sin nada, se dio casi simultánea. ¿Y qué fue lo que le dio esa simultaneidad? Una formación común que la habían adquirido en la Universidad de Chuquisaca, la mayor parte de nuestros líderes. ¿Y quién se la había dado? Además del pensamiento que le venía de Europa, de Rousseau y compañía, ¿quiénes se la habían dado? Los lugartenientes de Tupac Amaru, que eran sus profesores, y que en definitiva cuando fracasa la gesta de Tupac Amaru se refugian en la Universidad de Chuquisaca y de allí forman una camada de líderes que son los que protagonizan los sucesos de la primera década del siglo XIX. Entonces, lo primero es tratar de poner una doctrina en común, de alguna manera, para que sobre esa base podamos desplegar después nuestras fuerzas. Y yo creo que tenemos que mirar aquel pasado para decir, necesitamos una segunda independencia, que es común a nuestros pueblos. No quiere decir que sea simultánea, ni mucho menos, pero que es común. Pensémosla como común y hagamos el esfuerzo de construirla como común. Ese es el próximo paso, que deberá suceder como un salto a este actual amesetamiento. ¿Cuándo será ese salto? ¿Mañana? ¿Pasado? ¿En 5? ¿En 10? ¿En 15 años? No lo sé, pero ese es el salto que tenemos que preparar. Es decir, una conciencia colectiva que nos permite imaginar un futuro compartido. De otra manera, creo que seguiremos siendo pasto de los grandes poderes imperiales. Otro tema, tal vez el final por una cuestión de tiempo. Sos parte histórica, ¿no?, del movimiento peronista, y hay un pensamiento del jefe de ese movimiento peronista, una concepción del mundo que es la defensa de la naturaleza, la idea de una mirada ecológica del mundo, de la historia, del mañana. Es decir, hay antecedentes claros políticos en nuestro país de una figura de tamaña relevancia. También no se puede negar al día de hoy lo que dice y la forma en que lo dice y lo sustenta Evo Morales. Fidel Castro también ha hablado de la necesidad de ver la revolución ecológica en el sentido de preservar finalmente la vida y el planeta. Y sin embargo, a pesar de todos esos antecedentes, pareciera que la lucha por defender el planeta, por defender la vida, no se sustenta bien, no tiene la firmeza que las circunstancias históricas demandan. Es decir, tenemos una historia donde basarnos, tenemos referentes históricos, pensadores, desde donde erguir nosotros una defensa armoniosa de la producción sin la destrucción del medio ambiente. Y sin embargo, pareciera, uno siente que más allá de la declaración general, todos amamos la naturaleza, los pajaritos, las especies amenazadas, pero vemos que el deterioro de la naturaleza, concretamente de la tierra, el aire, el agua, avanza por toda Latinoamérica, no solo en los países que uno puede sospechar más por ciertas ligazones concretamente con el capitalismo en los Estados Unidos, sino también, hay que ser sinceros, con los gobiernos más cercanos que los ponemos bajo el paraguas, digamos, del progresismo. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo lo ves? No, creo que es absolutamente cierto lo que decís. Hay muchas palabras, pero pocos hechos. Yo creo que hay un problema de fondo, que toda afirmación tiene que empezar siendo negación.
¿Y qué es lo que tenemos que negar? Tenemos que negar en definitiva esto, que es el modelo productivo que se hace inviable al propio planeta. Entonces, esto significa, por ejemplo, decir de frente y sostenerlo de alguna manera, que ahí está la dificultad, que este modelo productivo es inviable. Nos dicen, países desarrollados y países subdesarrollados, tenemos que llegar al nivel de los países desarrollados. Muchos han cuantificado eso. ¿Y qué nos dicen esas cuentas? Que haría falta más de 2 planetas para poder sostener el nivel que demanda la producción de los países desarrollados. Entonces nos están poniendo una zanahoria por delante de nuestras narices para que la vayamos siguiendo. Y saben ellos, los que nos venden esa zanahoria, que en definitiva están mintiendo. ¿Por qué mienten? Lo mienten porque quieren defender su sistema y mantener sus privilegios. Entonces lo que tenemos que empezar afirmando es decirles, muchachos, paren de mentir, paren de decirnos que esto tiene futuro. Estos señores a este paso caminan a la autodestrucción. Claro, eso es muy difícil decirlo. ¿Por qué es difícil decirlo? Porque significa que tendremos que renunciar a algunos de los beneficios posiblemente de estos desarrollos tecnológicos. Y yo creo que habrá que hacerlo y pensar un sistema distinto. Es imaginable una ciudad, un país que crece al 10% anual de coches. Es inimaginable. Dentro de 50 años, si esto continuara, o 80 años, no tendríamos lugar ni para tenerlos en la calle. Entonces imaginemos la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto?, con 3 veces más de coche o 4 veces más de coche. Ya no se puede andar. Y hablemos de Buenos Aires o de cualquier punto del país. Entonces eso es lo inviable, por decir una cosa que está a la vista. No hablemos de la soja, ni hablemos de la barrigol, ni de la minería, de todas esas pequeñas cosas que nos pasan cotidianamente. Entonces tenemos una situación donde te decía, tenemos que empezar negando esto, para poder afirmar que existe la posibilidad de un mundo distinto. Ahora, para esto hace falta tener la fortaleza de poderlo decir y sostener. Y eso a los gobiernos les es difícil. Les es difícil porque le tienen que decir a sus pueblos, bueno, miren, pero vamos a ver, porque el consumo, entonces no sé qué. Y sabemos lo que es la televisión y el impacto que tiene. Ahora, en algún momento habrá que pararse y decirlo. Y no me refiero a una persona, naturalmente. Me estoy refiriendo a un sentido histórico. Alguna vez nuestras sociedades tendrán que pararse y decirlo. Porque si no, vamos por una ruta que nos lleva a un camino sin sentido. Estas son ideas de Roberto Perdía, militante histórico del peronismo revolucionario, abogado, parte de la Universidad de los Trabajadores, reciente autor de un libro que ha movido aguas, Montoneros. El peronismo combatiente en primera persona. Entre los dos fuimos capaces de recordar. Armamos. Y viste, la unión hace la fuerza. Hace la fuerza. Ha sido otro encuentro entonces dentro de estos programas, épocas que elaboramos en común con Barricada TV, en este espacio que pertenece no solo a los trabajadores de INPA, sino a todos los que sentimos que la cultura del trabajo es la mejor propuesta que podemos hacer en estos tiempos donde el capitalismo atroz, como siempre atroz, se va cambiando de rostros, de modales, pero no de su verdadera esencia. Las fábricas recuperadas, e insistimos en ello porque esta fábrica INPA está amenazada por un fallo judicial de desalojo, es un ejemplo en este momento histórico concreto de cómo siempre hay un desafío, hay un compromiso que nos golpea en la puerta. Lo hemos asumido. Estamos en la defensa de INPA, de la fábrica, de la Universidad de los Trabajadores, del bachillerato, del centro cultural y del espacio de salud que también tenemos en este lugar.
pedimos el apoyo de todos. INPA, el sueño de esta fábrica recuperada, el espacio artístico y cultural, se lo merecen. Gracias.